¿Se logra ver la presentación? Sí, podemos. Genial. Listo, entonces voy a mover esto por aquí que me tapa la vista. Ya. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ximena Cuscano Chávez. Yo soy ingeniera de sistemas, tengo una maestría en ciberseguridad, ya tengo como que un background trabajando en ciberseguridad, en seguridad digital desde hace un poco más de 5 años. Y actualmente, bueno, he transitado desde el sector privado al sector público y hoy en día estoy trabajando en la sociedad civil, en Derechos Digitales, que es una organización que aboga por los derechos humanos en el espacio digital. Entonces, a través de investigaciones, capacitaciones y entre otros recursos, tratamos de que Internet como tal sea un espacio bastante respetuoso y justo, ¿no? Para todas, todos y todes, y aún más para quienes históricamente eh, sufren desigualdades, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo primero quiero agradecer a la coordinación del YUD Lagayef, especialmente a Arnaldo por toda la organización de los cursos, que en su naturaleza es abierto, y eso es súper importante porque acá estamos personas muy diversas de diferentes profesiones, carreras, etcétera, y es súper importante democratizar este conocimiento y hacer llegar cierta info que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día, pero también con nuestros pares, ¿no? Con otras personas, familias, amigos, etcétera. Entonces sí, acá, bueno, yo voy a empezar con una dinámica, así que espero que haya, bueno, al menos uno, dos, tres personas ahí en el chat un poco para activar un poco la mañana, porque bueno, yo soy de Perú, entonces son como que las 8 de la mañana, pero entiendo que todos estamos en la mañana, ¿no? Entre 8 y 10 por ahí. Entonces, bueno, hoy día voy a presentar, también me voy a poner cierto tiempo para no pasarme el tiempo, pero hoy vamos a presentar este tema que es la confianza en el entorno digital, un poco desde la parte técnica, pero también la parte humana, ¿no? Como hay amenazas que como personas de a pie nos pueden llegar a afectar, y no solamente a nosotras, sino a personas a nuestro alrededor, en nuestra comunidad. Entonces, hoy día especialmente voy a hablar sobre la privacidad, protección de datos y seguridad de la información. ¿Ok? Entonces, como les dije, va a haber una dinámica al inicio y sí quisiera saber un poco su sentir, ¿no? Hacia el internet, hacia el día a día. Entonces, la pregunta más general que me hago es, ¿cuánto confían ustedes en internet, ¿no? Entonces, ahí sí me pueden comentar, ya sea con una carita llorando o triste, si es poca confianza, una carita intermedia con confianza media o mucha confianza con una carita feliz. Entonces, ahí tal vez en el chat sí me ayudan un poco. A ver, ahí más o menos, ¿no? Ya, estoy que me, ahorita llorando, una carita. su- A ver, acá voy a poner los, ya. 5 de 10 confianza. Ahí ya lo está cuantificando, está súper. Porque claro, de alguna manera hay eh, cierto, cierta desconfianza, como que no hay una confianza al 100%, y eso es porque obviamente sabemos que hay ciertos riesgos o amenazas en Internet, ¿no? Entonces ahí súper gracias por participar. Y ahora, esto es en términos bastante generales, pero ahora yo les voy a mostrar 4 casos de la vida real, de la vida cotidiana que pasamos, y donde ustedes también se pueden poner en el lugar de estos casos y de igual manera me van a contestar con esto, ¿ya? Entonces, primero, a ver, en el grupo de WhatsApp de un colegio, una mamá comparte una lista con nombres, direcciones y teléfonos del alumnado, o sea, de las niñas, para organizar el cumpleaños. Entonces, ahí, como ven, ahí está mamá de Sofía y dice, hola grupo, comparto la lista de datos de todos para organizar lo del cumple de nuestros peques. Besos. Entonces ahí muestra toda la lista de contactos, nombre de la niña, el niño, eh, y más datos sobre las infancias y aparte datos sobre las familias de estos niños y niñas. Entonces, un poco si se ponen, no sé, si ustedes estuvieran en este chat, este caso les daría
confianza, confianza media, mucha confianza tal vez, porque puede depender de, tal vez es un chat que ya tiene años, ¿no? Entonces ahí como que dice más o menos, ¿no? Ya hay poca confianza, ¿no? Igual si quieren ahí un poco explicar el por qué también está súper el chat abierto, ahí para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya nos damos cuenta que hay cierto tipo de información que es bastante sensible y encima estamos hablando de menores, ¿no? Entonces eso puede ser bastante contraproducente porque no sabemos si todos pueden actuar de la misma forma que nosotras, simplemente teniendo ahí el grupo para organizar el cumple, ¿no? Esto tal vez pueda caer en manos de un ciberdelincuente, y puede afectar a los menores, ¿no? Claro, depende, ahí dice Maricel, depende siempre de la moral del resto de las personas y no se puede confiar en eso, claro está. Exactamente. Otro caso, a ver, este es un caso ya más personal. A ver, si recibes un correo o mensaje que dice, tu cuenta será suspendida si no verificas tus datos aquí y tiene un enlace, dice no. Tu cuenta será suspendida hoy a las 18 porque detectamos una actividad inusual. O sea, de alguna manera te están comunicando. Y te dice, haz clic aquí para verificar. Y claro, tú tienes, cuando des clic, se va a abrir una pantalla del banco y tú vas a tener que llenar toda la información, ¿no? Tus datos de tarjeta, etcétera. Entonces, claro, ahí nuevamente están como que yo diría, te están llorando por la clase, pero claro, ahí es por el emoji, que hay una poca confianza, ¿verdad? En esto, porque claro, ya conocemos, y ahí lo vamos a ver también más adelante, el phishing, ¿no? Que tú le das clic y se abre una página, pero es una página que imita, que suplanta a la página real de un banco, por ejemplo, donde tú, claro, confías y le das todos tus datos y tal cual el nombre del phishing, que fish como que pescar, pescan todos tus datos y hacen que esto sea bastante peligroso porque hay impactos que también más adelante vamos a ver. ¿Ok? Tres, a ver, tu pareja te pide tu contraseña por confianza o revisa tus chats por confianza, ¿no? Cuando dejas el celular. Eso es un poco más personal, pero es bastante a criterio de ustedes. Yo puedo empezar, a mi parecer me daría bastante poca confianza. Yo porque trabajo en seguridad, y por algunos riesgos que ya se han documentado anteriormente en algunas investigaciones por incluso un poco regresando al comentario de Maricel, que depende siempre de la moral del resto, ¿no? Incluso de tu pareja. Entonces ahí igual quien quiere responder está ahí abierto, ¿no? Pero esto, ¿no? El compartir contraseñas también puede ser un poco contraproducente, pero depende bastante del contexto, ¿ok? A veces también señal de una... Sí, exactamente. O sea, como dice Arnaldo, ¿no? A veces es un indicio de una relación abusiva, y muchas veces, al menos hay muchos casos con mujeres que toman sus contraseñas o para tener esa confianza porque si no, no me amas y tal. Entonces es bastante peligroso. ¿Ok? Y bueno, este último caso que tú compras en una tienda online, de repente te vas a comprar algo, ¿no? Vas a dejar tus datos, ¿no? Para comprar no sé, lo que tengas que comprar. Y ves que es una tienda online con HTTPS, de repente también tiene comentarios interesantes sobre que el vendedor tiene 5 estrellas o es confiable. Entonces, ¿ustedes qué pensarían en este caso? Más o menos, ¿no? Acá ya Arnaldo ya no confía en nadie ya. Bien, ya. Claro, yo también estaría más o menos, también, no te voy a mentir. Pero claro, depende mucho es más que todo una doble verificación, ¿no? Puede ser un poco contraproducente, como no. Claro, y si tampoco confía en nadie, entonces estamos ahí complicados, pero está bien porque es el día a día lo que vivimos y ahora también he traído casos súper interesantes que nos van a servir un poco para entender, pues, ¿no? Entonces, con estos cuatro casos ya me queda claro que sí hay una cierta desconfianza y no hay una confianza al 100% por todos los casos que hemos visto, por lo que pasamos hoy en día. Entonces, es importante y ahora los voy a mostrar, como vemos, la confianza digital no viene a ser algo absoluto, no es como que solo hay una confianza en Internet y ya. Si se dan cuenta, cambia de acuerdo al caso, al contexto en el que estamos. De repente en Latinoamérica va a ser un poco más difícil, y aparte para eso tenemos que tener
entender primero de qué se tratan estas amenazas y después utilizar las mejores prácticas y herramientas que nos puedan ayudar un poco a existir en este entorno digital. Y yo vengo con casos para que se entiendan también y con ciertas herramientas que ustedes puedan utilizar. Entonces, vamos a fortalecer estos hábitos y que también ustedes puedan comentarlo a sus amigos y familia, ¿no? Entonces, vamos a conectar un poco la privacidad con los derechos humanos y mostrar un poco cómo esto, cuando hablamos de confianza, el primer pilar es la privacidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de confianza digital, el primer pilar es la privacidad y la privacidad, más que yo, no se trata de ocultar algo, muchas veces, a veces se ha pensado que, ¿por qué tiene estado todo tan privado? ¿Qué ocultas, no? Pero en realidad es tener control, ¿no? Poder decidir qué comparto, con quién y para qué. ¿No? En la libertad que uno puede tener al explorar Internet, desde el respeto, obviamente, y obviamente no es lo mismo que un secreto, protege la autonomía y la libertad de expresión y permite construir confianza en entornos digitales. Entonces, la privacidad no es un lujo, a veces se piensa que es un lujo, que solamente pocos los pueden tener porque mis datos ya están y mi huella digital está por todos lados, pero en realidad es un derecho que protege la libertad, nuestra dignidad y obviamente la seguridad, ¿no? El bienestar dentro de Internet. A veces ese dicho de no tengo nada que esconder es bastante, un poco también, no sé cómo decirlo, manipulador hacia otra persona, porque en realidad más no es esconder, sino es elegir, ¿no? ¿Y por qué? Porque hoy en día, especialmente en Latinoamérica y en el mundo, vivimos en contextos de vigilancia. No solamente vigilancia por parte de ciberdelincuentes, que muchas veces, y es cierto, se cree que por ahí, pero también de personas que tal vez nos quieren hacer un doxing, nos quieren, no sé, a mujeres, a personas de la comunidad LGTB, quieren acosar, o si no, incluso las mismas empresas y estados vigilan, pues empresas tal vez para, toman tus datos de internet de un mercado negro para as- eh, promocionarte algún producto o los mismos estados que muchas veces bajo esta retórica de la seguridad nacional vigilan a la ciudadanía e incluso a ciudadanía como activistas, periodistas que no necesariamente están a favor o al pie de la letra de lo que dicen los gobernantes, porque para eso vivimos en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la privacidad se debilita, nace la vigilancia. ¿Ok? Y ese es un tema que a mí me parece súper importante y desde de derechos digitales trabajamos mucho estos contextos de vigilancia, especialmente en América Latina. Y ahora les voy a mostrar dos videos. Los dos son videos de 1 minuto máximo, en donde ustedes van a ver un poco cómo las grandes potencias vigilan y mucho. ¿Ok? Voy a proyectar, pero con audio. Bueno, un segundo para que todos puedan escuchar. Está Share Sound. Listo. Entonces, ahí va. Todo bajo control, todo monitoreado, todos vigilados. En China, las cámaras de seguridad se convirtieron en algo más que una herramienta de observación. Con el aval del régimen, millones de dispositivos siguen y registran los movimientos de los ciudadanos en cada rincón del país. El Estado chino desarrolló enormes bases de datos que incluyen hasta registros genéticos y acaba de crear un moderno sistema de inteligencia artificial que pretende predecir los crímenes antes de que ocurran. En este nuevo informe veremos cómo avanza el gran ojo del Estado chino que todo lo ve. Con más de 500 millones de cámaras, la población china se convirtió en la más vigilada de todo el mundo. Hasta 2018, el régimen chino tenía instaladas más de 170 millones de cámaras en su territorio. Sin embargo, debido a los rastreos para intentar controlar la pandemia en ese país, la obsesión por la vigilancia extrema se intensificó. Un ejemplo del número de datos almacenados es el que se da en la provincia de Fujian. Ya, hasta ahí nada más. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esta seguridad que a veces proclaman los estados de eh, diferentes lados, diferentes ideologías, a una vigilancia, ¿no? La vigilancia es la recolección, observación, análisis de información personal sin consentimiento, sin límites o sin propósito legítimo. A las personas, en este caso, no se les preguntó, oye, ¿podemos recopilar tus datos? En ningún momento y es un poco transgrede la autonomía de una persona, la libertad de poder decidir y que están tomando su biometría, en este caso su rostro, para poder vigilar y tener cierto control
sobre otras personas cuando en ningún momento les dieron el permiso. Esto no solamente pasa en China, esto también pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que Estados Unidos ya lo conocemos, pero incluso este es un caso que trabaja mi jefe, por ejemplo, que son las revelaciones de Snowden, que Snowden era un analista de la CIA y en 2013 filtra documentos de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en donde habían varios proyectos en curso para vigilar a toda la ciudadanía estadounidense a través de las grandes empresas. Entonces, un poco vamos a ver también este video de un minuto. El 5 de junio, el diario británico The Guardian revelaba la existencia de una orden judicial que permitía que la NSA accediera durante 3 meses al registro de llamadas de los clientes de la empresa telefónica Verizon. A partir de ese día, las empresas implicadas en el programa secreto Prince van saliendo a la luz: Microsoft, Yahoo, Google o Facebook, entre otras. El autor confeso de la filtración, el exanalista de la CIA, Edward Snowden, comienza un exilio que le llevará de Hong Kong a Rusia, mientras Estados Unidos solicita su extradición. Poco a poco se van conociendo más datos. Estados de la Unión Europea o Latinoamérica, como Brasil, se encuentran entre los espiados, lo que desata un conflicto diplomático personificado en la negativa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a reunirse con Obama hasta que éste le dé las correspondientes explicaciones. Mientras tanto, Snowden busca asilo en los países del bloque del ALBA, aunque finalmente se queda en Moscú. El caso Snowden ha abierto el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades y revelado la inmensa capacidad de los servicios secretos norteamericanos para controlar a la población, mostrando pruebas de lo que muchos sospechaban. Ujú. Entonces, acá un poco lo voy a explicar súper rápido porque parece, o sea, es súper importante para que se entienda un poco el origen de una investigación que hoy día se da en la vigilancia, que esta diapositiva, que fue una de los archivos que filtró Snowden. Por ejemplo, la izquierda muestra cómo Estados Unidos puede acceder a tanta información mundial, porque gran parte del tráfico global de Internet pasa por la infraestructura que está ubicada en Estados Unidos. Entonces, incluso el emisor y el receptor no están en ese país. Entonces, hace que Estados Unidos intercepte todo el tráfico que va por los distintos canales, ¿ok? Entre continentes. Y a la derecha vemos cómo en estos archivos se mostraba que Estados Unidos, a través de la NSA, le solicitaba información a Google, Facebook, Hotmail, Yahoo, Skype, YouTube, etcétera, Apple, y le solicitaba como que acá están todas las empresas, los correos, chats, videos, fotos, archivos y todo lo demás de las personas o a quien se le dé la gana de preguntarles, ¿no? Entonces, acá se muestra cómo realmente, ok, mi información está en la nube, está bien asegurada, pero en realidad esa información la puede ver el mismo proveedor. Entonces, un poco cuando se destapó esto fue un boom, tanto que ahí vemos que la presidenta de Brasil le pidió explicaciones a Obama de por qué nos están vigilando, ¿no? Y bueno, esto no se queda en Estados Unidos, esos son ejemplos que ustedes después pueden ver si les interesa, hay muchos documentales, pero hoy en día pasa mucho y América Latina no es la excepción. Por ejemplo, en México se destapó, bueno, esta es una noticia reciente de de R3D, perdón, que el gobierno mexicano usó Pegasus, que es un spyware que vigila, para espiar al menos 456 personas en 2019, entre ellas activistas y personas que investigaban, periodistas que investigaban a las Fuerzas Armadas, creo que de México, eh, les pusieron Pegasus, ¿no? Y empezaron a espiarles. Después en Ecuador, hace poco se dio por parte del gobierno de Noboa la ley de inteligencia, o al menos la propusieron y hubo todavía un debate. Yo me quedé hasta ahí porque no soy del país, pero sí lo seguí muy a pie. Que es que sin intervención, o sea, sin orden judicial, autorizaba la insertación de comunicaciones sin autorización previa, se accedían a datos privados, o sea, le obligaban a las empresas de comunicaciones a entregar información histórica en tiempo real, técnica sobre sus usuarios, y todo esto iba a estar a cargo del Sistema Nacional de Inteligencia, ¿no? Entonces, acá ya hay una transgresión de derechos y es por eso que desde Derechos Digitales también y otras organizaciones de la sociedad civil se apeló un poco
parar con esto, ¿no? Y en Argentina, el año pasado también salió la noticia que el gobierno de Milei vigilará las redes sociales, ¿no? Del ciberpatrullaje con IA. En este caso, hoy día se utilizan estas tecnologías emergentes para predecir futuros delitos, pero como ya se ha visto en los casos, y es súper importante como que tener esa casuística, hay información de que estos sistemas de vigilancia para predecir futuros delitos tienen sesgos que pueden, uno, no necesariamente tener una precisión correcta al momento de saber quién va a delinquir, pero también tiene estos sesgos de clase o raciales que discriminan, y incluso un documental súper interesante que habla de estos sesgos y de un sistema específico de Estados Unidos. Entonces, es bastante peligroso, pues, ¿no? En el momento que vivimos. Entonces, ahora, yo, claro, vengo un poco con las malas noticias, qué es lo que está pasando, no podemos un poco hacernos la vista de otro lado, pero vengo con prácticas y herramientas para proteger nuestra privacidad, que un poco la pueden explorar, después tal vez me pueden escribir o buscar un poco acerca de esto, que un poco por el tiempo no voy mucho con esto, pero por ejemplo están los navegadores privados, que a diferencia de Google, estos navegadores en realidad no rastrean a todo lo que estás haciendo, entonces es un poco más privado, uno más que otro. Está Firefox, que es un poco más privado que Google, Brave, que es por ejemplo el que yo utilizo, y Tor, ya que te anonimiza por completo, ¿no? Se recomienda mucho usar Tor en casos donde si eres periodista estás investigando algo. Yo, por ejemplo, hago investigaciones en la dark web, en foros así donde comercializan mercados ilegales, y obviamente si entro desde un navegador Primero, desde un navegador normal no se va a poder porque tiene otra extensión, pero también porque se vería mi IP y mi geolocalización. Y en este caso, Tor lo que hace es enmascara a través de ciertos nodos mi ubicación, y al final salgo que estoy en Alemania y soy otra persona X, ¿no? Y eso me permite investigar sin que también puedan rastrearme. ¿Ok? Mensajería cifrada, ¿no? A veces utilizamos Telegram, pero Telegram no tiene cifrado extremo extremo, como por ejemplo un WhatsApp o un Signal. El más seguro, y esto yo se lo recomendé mucho, por ejemplo, hace semanas estuve capacitando a comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, y cuando me preguntaron, ¿no? Si nos queremos organizar como comunidad, y que nuestra información esté segura del todo, ¿en dónde deberíamos ser un grupo? ¿En WhatsApp o en Signal? Yo les recomendé Signal porque está verificado y lo dice en sus políticas. WhatsApp, si una empresa o el Estado, por ejemplo, le pide información de los chats de ciertos grupos, personas, etcétera, se los va a dar, ¿no? No información tal vez completa, pero sí información como mucha metadata. En cambio, Signal solamente creo que solamente da la última vez, no, cuando te registraste, y creo que tu nombre de usuario. No me acuerdo muy bien, pero solo son dos atributos frente a varios que te da WhatsApp. Entonces, como que por ahí puede servir. Yo utilizo mucho Signal. WhatsApp es imposible dejarlo porque mi familia está ahí, y otras personas que no necesariamente utilizan esto, pero hay que saber cuándo utilizar uno o el otro, ¿no? Después, gestionar permisos de las apps, ¿no? Revisar qué datos están teniendo, qué permisos están teniendo estas apps. Por ejemplo, mi mamá la vez pasada se descargó una aplicación que era un calendario, algo súper simple, y tenía ubicación, cámara, micrófono, porque un calendario va a necesitar micrófono, ¿no? Entonces, un poco ver eso. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, en Instagram, ahora que hay un mapa de dónde estás, yo tengo desactivada la ubicación, eh, y en otras aplicaciones, ¿no? Hay como que ciertos permisos que no tienen nada que ver, y esto es porque de alguna manera transgreden ese fin de la aplicación para un poco vigilar. Y bueno, si son empresas, sacar ciertas estadísticas, pero nadie me ha preguntado, ¿ok? Entonces, eso. Y bueno, evitar conexión a Wi-Fi públicas. Sí se recomienda, o sea, si es que no tienes internet, obviamente te puedes conectar a estos Wi-Fi de cafetería, en un aeropuerto, pero si es que entras a cosas bastante inusuales, ¿no? Porque de alguna manera un Wi-Fi público puede ser vulnerable a una interceptación que pueda hacer un atacante, eh, y es muy fácil de realizarlo, y puede ver un poco
tus comunicaciones, los datos que están pasando por ahí, de repente al regresar a un inicio de sesión. Entonces sí es importante que te conectes con un Wi-Fi seguro con contraseña, ¿no? Pero sobre todo es cuidar lo que publicamos también, nuestra huella digital es bastante importante, pero obviamente pensar en estas capas de visibilidad. No es que no voy a tener Instagram porque no quiero que nadie se entere porque me pueden vigilar, sino más que todo es, voy a tener mi Instagram privado o voy a tener un Instagram como que donde guardo no sé, artículos, publicaciones, y aparte voy a tener un Instagram súper privado para mí y mis amigos, ¿no? Porque a lo que no se quiere llegar es a la censura, sino a este cuidado en capas. Y es súper importante porque también Internet, de alguna manera, no hay que verlo todo malo, nos ha traído muchos beneficios y también es importante que nuestras voces se escuchen en estos espacios, ¿no? Ahora, un poco sigo con la siguiente antes que se me pase el tiempo, que me queda ahí unos, creo que 10 minutos. Pero bueno, la protección de datos personales, ¿no? También es importante, bueno, un dato personal es cualquier información que identifica o puede identificar a una persona, como el nombre, DNI, foto, dirección, voz. Hay datos más sensibles que otros, por ejemplo, mi rostro es un dato biométrico y por ende es más sensible y son valiosos porque me permiten acceder a ciertos servicios, ¿no? Crédito, salud. En el banco, por ejemplo, yo puedo sacar un crédito, etcétera. Pero también, si lo vemos desde la parte de seguridad, que yo tengo ya un chip de que ve todo lo malo, pueden ser usados para extorsionar, discriminar o incluso vigilar, que es un tema que ya vimos, ¿no? Anteriormente. ¿Y cuál es entonces la consecuencia? Son las filtraciones de datos. Estas filtraciones de datos que yo sé que en sus países probablemente han ocurrido mucho. De hecho, yo vengo investigando este tema especialmente, que es el acceso, pérdida o exposición no autorizada de información personal. Cuando se produce una filtración, los datos salen del entorno donde deberían estar protegidos. Y las filtraciones permiten que estos datos, que parecen bastante administrativos o un dato en una columna de una base de datos, en realidad son herramientas para delinquir, para realizar un delito. Y si bien hay ciertas leyes de protección de datos personales, hoy en día, por los casos, yo me adhiero bastante a los casos, es más un compromiso que un actuar, ¿ok? Y esto lo vemos en los casos, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Venezuela, que trato de traer casos bastante distintos entre países, pero no tan distintos porque el fin es el mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, en Brasil, que el Ministerio de Salud expuso 243 millones de datos brasileros, ¿no? Ocurrió una filtración en 2020, una de las más grandes en Brasil, en donde se filtraron número del CPF, que es el ID, el nombre, nombre, número de teléfono, dirección, etcétera, y fue bastante polémico. Después en Paraguay, esto ocurrió este año, donde se filtraron datos de más de 7 millones de paraguayos, eh, que fue el tribunal, no me acuerdo, y la policía y un ministerio que están ahí en la mira. Claro, y Venezuela, que también ocurrió este año en Movistar, Venezuela sufrió una grave filtración en donde filtraron más de 3,2 millones de usuarios venezolanos, ¿no? Donde se encontró, claro, si filtran datos, no solamente es tu nombre, sino son cédulas, área geográfica, números de teléfono, etcétera. Entonces, vemos cómo esto incluso tiene un patrón súper importante que es la confianza institucional que nos pueden dar bueno, valga la redundancia, estas instituciones, y de alguna manera nosotros estamos dando nuestros datos a empresas, porque eso también pasa en empresas como lo de Movistar, instituciones que por defecto tienen nuestros registros de identificación y no tienen prácticas de seguridad importantes o buenas prácticas mínimas que se deberían aplicar, porque esto sí puede ser previsto, esto sí se puede un poco detener y todo es bastante proactivo, o sea, tienen que aplicar medidas preventivas, si no, esto se llega a filtrar, ¿no? ¿Listo? Después, yo como les dije, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando filtran estos datos? Yo como les dije, una de mis actividades es en el trabajo es un poco explorar lo que hay en la darknet, entonces yo trato de investigar si es que se están vendiendo bases de datos, un poco validar esta información que sale o un poco investigar desde antes
En América Latina, exactamente, ¿no? Entonces yo me pasé un poco por estos foros con mucha anonimización y cuidado. Y por ejemplo, acá vi, estos son dos casos que traigo de cómo se venden datos de mercado ilegal, ¿no? En México es la venta de una base de datos completa del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores a través de foros de la Narnet. Entonces acá te dice, te voy a vender toda la base de datos, hay más de 57 millones de records, full dataset, viene el full name, phone number, social security number, corp, o sea, todos los datos, y como ven acá hay una estructura de base de datos bastante peligrosa, ¿no? Igual acá, esto es un caso de Perú, que soy de donde yo soy, que también encontré una filtración de base de datos. Esto, por ejemplo, yo lo tuve que descargar, descargo la data, un poco la analizo y habían cientos y miles de fotos de menores, ¿no? De niñas, niños, niñas, y porque es un colegio de primaria de acá. Entonces había mucha información y esto es bastante grave porque, a ver, los impactos son distintos y sabemos que los impactos en filtraciones de datos son bastante diferenciados. Tal vez un niño no va a tener el mismo impacto que una persona que ya sabe cómo que pueden filtrar sus datos de alguna manera, ¿no? Igual es cierto impacto diferenciado, por ejemplo, las mujeres pueden utilizar su información para acosarlas, a la comunidad LGTBIQ+, para hostigarlas, activistas para vigilarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que hayan fotos así sin incluso cifrar de niños y niñas, en realidad puede darse incluso peligros como perseguimiento o trata, ¿no? Entonces es bastante peligroso y es una pena que las instituciones no estén abogando también por la seguridad, la vean como una tarea y no como algo transversal, ¿no? Entonces, yo traigo algunas prácticas, igual en estos casos sí la responsabilidad es bastante institucional y como personas de la sociedad civil tenemos, y bueno, en nuestro centro de trabajo, abogar un poco por eso, incidir y visibilizar esto que está ocurriendo. Estoy segura que muchos de sus datos de varios que están acá están expuestos y no lo saben. Pero bueno, primero minimizar la entrega de datos, ¿no? Antes de llenar un formulario, tal vez en una empresa, tú te tienes que preguntar, ¿de verdad necesitan este dato? ¿Estás en todo tu derecho? Porque ya hay leyes de protección de datos. Verifica la fuente antes de compartir. Entonces, si tú estás compartiendo tus datos en un formulario web, primero verifica que sea en HTTPS, que es lo más seguro, y si es una institución oficial, porque a veces pueden suplantar. Controla tu huella digital, ¿no? Un poco buscarte regularmente en estos buscadores, valga la redundancia, tipo Google, Firefox, y a ver qué encuentras. De repente postulaste algo y expusieron ahí un poco la lista de quienes postularon y tú no quieres que eso esté tu nombre completo porque capaz está tu DNI así en ese mismo documento, entonces puedes solicitar que eso lo retiren y lo eliminen. ¿Ok? Y bueno, finalmente las empresas y los estados deben someter sus sistemas a buenas prácticas de ciberseguridad, o sea, es exigir transparencia sobre cómo se usan nuestros datos, ¿no? Y ahora un poco, ya para terminar, me queda ya poco, esta tercera parte ya viene como que la seguridad de la información, las amenazas digitales más cotidianas, ¿ok? Que hay. Entonces, uno de ellos es el phishing, es muy conocido, que es este engaño digital a través de correos, mensajes, de un atacante se hace pasar por una persona con el fin de robar sus contraseñas o datos personales. Entonces, te puede llegar a través de un correo, un mensaje, llamadas, y usualmente hay un factor emocional. Utilizan o un factor emocional bastante positivo o uno bastante negativo, eh, como gancho. Nunca te va a dar un correo como que medio normal. ¿Ok? Entonces, ese es el phishing, por ejemplo, eh, donde te llega una advertencia, usualmente te dice, te hemos enviado una segunda advertencia de que no estás pagando, entonces tú piensas, ¿qué no estoy pagando? No me acuerdo de esto que no he pagado, pero ya me están advirtiendo, entonces me siento como que un poco mal o un poco exasperada porque necesito entrar. Y claro, y al final tú ves esto y ves como que una URL media rara, incluso si descargas todos sus archivos, esto puede conllevar a ser un virus, un malware. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los principales amenazas que se da. Porque claro, tú tal vez lo vas a entender porque estás acá en el curso, pero también porque ya conoces de estos temas, pero tal vez tu abuela, tu mamá no lo va a entender de la misma manera.
Entonces es bastante complicado que se le responsabilice. A veces siempre en estas amenazas se les responsabiliza mucho a los usuarios cuando en realidad no tienen la culpa de que haya ciberdelincuentes y no haya tal vez concientización eh, seguida, ¿no? Netflix, también acá hay uno de Netflix que decimos, hemos notado alguna actividad inusual en tu cuenta. Entonces tú de repente si tienes Netflix, vas a decir, oye, ¿quién ha entrado y por qué han bloqueado mi cuenta? Entonces te vas a alarmar, entonces ahí hay un factor emocional y vas a actualizar tu cuenta. Ok, vas a entrar, se va a abrir una página tal cual Netflix y tú vas a entrar tu usuario y contraseña, pero en realidad es una página que se ha suplantado, que es muy fácil. Yo, por ejemplo, también estoy en la academia, soy profesora de ciberseguridad, entonces tengo ya alumnas que en su proyecto han hecho, por ejemplo, y alumnos estos casos de phishing que son muy fáciles porque hay herramientas bastante sencillas, lamentablemente, ¿no? Una variante del phishing es el smishing, que es lo mismo, pero por mensajes, ¿no? Te manda como que se ha producido un problema, verifique la siguiente información, tú le das clic, se abre una página tal cual la real y tú ahí dejas tus datos, ¿no? Algo que pasó a la derecha también acá hay un caso muy recurrente en varios países de Latinoamérica en donde cuando se te perdía el dispositivo, te llegaba un mensaje de que automático del celular que te decía, sabemos dónde está tu celular, tienes que entrar aquí. Y se abría, por ejemplo, un iCloud y tú ingresabas tus datos y los delincuentes agarraban esos datos para entrar a tu celular robado, pues, ¿no? Entonces es bastante interesante y peligroso. Después otra variante es el phishing, del phishing, el phishing, es lo mismo, te suplantan a alguien para siempre robar tu información y esto se da a través de llamadas. Entonces, tal vez se hacen pasar por, si tú estás trabajando por soporte técnico de esa organización y te dicen, necesitamos instalar el programa para que puedas trabajar, si es que eres alguien nuevo, y necesito tu usuario y contraseña, ¿no? O si no te llaman de un banco, soy tal persona del banco tal y necesito su número de cuenta y su código PIN para un poco eh, tramitar este préstamo, ¿no? Y ya te roban. Esto le pasó mucho, por ejemplo, a los bancos a personas de mayor edad, ¿no? A abuelos, abuelas, y la verdad es que es bastante triste porque nadie está ahí para apoyarles o de alguna manera capacitarles, ¿no? Y hoy en día con la IA es muy fácil, ¿no? Como estos estafadores que clonaron la voz de un director y robaron más de 35 millones eh, de esa empresa. Uy, creo que ahí, bueno, eso. Después, ¿qué es el malware? El malware también es otro tipo de ataque común, que es un software malicioso. Usualmente se le conoce antes como virus, pero el virus es un tipo de malware, ¿no? Malware viene de malicious software, que es software malicioso, que daña o controla tu dispositivo, ¿no? Tiene varios fines, pero el que usualmente el impacto es el robo de información o ralentiza tu equipo o abre una puerta para que se dé otros ataques, pero es siempre como que dañarte, ¿no? Entonces, uno de los más hoy en día vistos es el ransomware. Ransom significa secuestro en inglés. Entonces, esto, por ejemplo, llega a través del phishing, ¿ok? Y te llega un documento como tal, ¿no? Te dice acá el izquierda se ve el correo de, tenemos un invoice, una factura que de alguna manera es, de alguna manera te corresponde, entonces tú descargas eso y pensando que realmente era una factura, le das doble clic y era un ransomware, o sea, un malware malicioso, un software malicioso, perdón, y lo que hace es, como ves, cifra toda tu información y la hace inaccesible. Y después te sale esta pantalla de abajo donde dice, All your files have been encrypted, o sea, todos tus archivos han sido encriptados y me tienes que pagar para yo devolvértelo, ¿no? Tal cual un secuestro, pero como en un secuestro real no sabes si realmente te van a devolver la información, ¿ok? Bueno, un troyano es otro tipo de malware que se hace pasar por un programa legítimo, pero no lo es, como un app de calendario, pero en realidad si tiene tantos permisos, puede realizar otra cosa. Un spyware, que también es un software malicioso, pero sirve para vigilarte, activa todo, la cámara, el audio y todo para vigilar. Y bueno, algunas herramientas de autoprotección,
verificar antes de hacer clic, no abrir adjuntos sospechosos, ¿no? Acá hay una página que les recomiendo mucho que es Virus Total. Cuando sientas que un archivo es sospechoso, lo subas acá y veas si efectivamente lo es. Autenticación de 2 pasos y revisar si tu correo fue comprometido. Bueno, finalmente acá hay un pequeño, a ver, quienes puedan entrar así súper rápido, pero ahí se los dejo. Con esta página ustedes pueden ver si sus datos han sido filtrados de alguna red social en específico. Entonces, si le dan a haveibeenbound.com y ingresan su correo, pueden ver si esa red social o plataforma web en donde ustedes se han registrado ha sido vulnerada. Y si lo encuentran, entonces tienen que cambiar sus contraseñas. Entonces ahí se los dejo, pues, para que un poco hagan ahí lo puso Ronaldo, muchas gracias. Ahí yo encontré muchas mías, encontré como 3 y lo que hice fue cambiar mis contraseñas rápidamente. Listo. Entonces, eso por mi parte. Cualquier cosa igual me pueden escribir. Mi correo es imena.cuscano@derechosdigitales.org. Y bueno, muy contenta de poder participar y espero que haya quedado claro y si no, me pueden escribir en cualquier momento. Gracias.